Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo donde vamos por el capítulo 4 de esta serie de cómo empezar en Payday 2, amigas. Nada, muchísimo apoyo en el vídeo, muchísimo apoyo, estoy flipando con todo lo que está ocurriendo con los vídeos, os están molando un montón. Y mira que es simplemente jugar y enseñaros a jugar ciertos mapas a la vez que subo de nivel en Payday 2, estamos ahora mismo en nivel 47. Y vamos a ver, ¿vale? Porque hay mucha gente que está diciendo no, pero deberías poder hacer esto, es mucho más útil y tal. Pero no, quiero hacerlo de tal forma de enseñaros primero mapas muy facilitos para que aprendáis a cómo funcionan las mecánicas de sigilo, etcétera, etcétera, antes de poneros con mapas que sí, de verdad, se sube bastante rápido con esos mapas, pero son mapas complicados para jugar en sigilo cuando estás empezando. Y en cierta parte es más una guía de ciertos mapas antes que una guía de cómo subir de nivel rápido o tal, no. Esto es simplemente yo jugando mientras os enseño mapas de Payday 2. Así que nada más, amigos y amigas, de verdad, muchas gracias por todo. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño que me estáis dando. Estoy flipando, de verdad, o sea, llevo subiendo contenido de Payday durante años y nunca había recibido este apoyo tan brutal de tener tantos suscriptores en tan poco tiempo, tantas visitas, tantos likes, tanto apoyo, tantos comentarios tan bonitos que me dejáis. Estoy, de verdad, en shock. Estoy en un puto sueño ahora mismo, así que nada más. Muchas gracias a todos por el amor, de verdad, leo la mayoría de los comentarios y intento dejar corazones en todos, pero es que ya me empieza a ser imposible con la cantidad de vídeos que subo al día. Si encima le sumamos pues tener que leer todos los comentarios y tal, se me está haciendo un poco imposible. Aparte de que no tengo mucho tiempo y tal. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos por el apoyo, muchísimas gracias a todos, de verdad. Se agradece un montón. Y bueno, recordad que si queréis más capítulos como este, pues ya sabéis, tenemos que superar al capítulo anterior, o por lo menos igualarlo, aunque sea, o acercarnos a igualarlo. Así que ya sabéis, darle like al vídeo si queréis el siguiente episodio de cómo empezar en Payday 2. Así que nada más, amigos y amigas, hoy seguimos con sigilo, que es una mecánica que, no sé, a la gente le suele llamar mucho la atención. Realmente el sigilo es como el que más llama la atención cuando estás empezando, luego ya es el asalto y tal. En este caso vas a hacer otro mapa en sigilo, un mapa que me quedé con ganas de hacer en su momento. Me quedé con muchas ganas de hacerlo y es un mapa bastante sencillito, que tampoco es muy complicado y que tiene una mecánica bastante guay que si nunca habéis probado, creo que os llamará bastante la atención, que es ni más ni menos que concesionario. Así que, amigos y amigas, vamos a irnos al mapa de concesionario. Vamos a ir a jugar sin conexión, nos vamos a intermediario y nos vamos a concesionario. Vamos a poner aquí en el buscador, vamos a poner en devastación, que es lo máximo que nos permite ahora mismo. Le vamos a comprar y para adelante. Y bien, amigos y amigas, aquí estamos. Lo bueno es que este mapa vamos a conducir un coche, el cual, sinceramente, para mí no se conduce del todo mal. Sí se podría conducir mucho mejor, no es igual que un juego de coches, obviamente, pero sinceramente me gusta dentro de lo que cabe la conducción de estos coches, aunque sí es verdad que tienen un montón de bugs. Pero no vamos a coger absolutamente nada de recursos, vamos exactamente con la misma build que enseñé hace... Creo que fue en el episodio 2 cuando enseñé esta build. Y así se ha quedado con las habilidades del episodio 3, del anterior episodio. Así que vamos para allá, amigos, vamos para allá. Le damos a preparado y listos porque nos vamos al concesionario. Aquí estamos, amigas y amigas, bienvenidos al concesionario de Tower Automotive. Vale, lo que vamos a hacer nada más empezar, podemos empezar, podemos empezar o aquí o en el otro lado. Lo que vamos a hacer es irnos directamente para acá, ¿vale? Y simplemente... pues lo que vamos a hacer... bueno, de hecho no, vamos a irnos por el otro lado, que es mucho más sencillo para vosotros. A mí es que me gusta este lado de aquí, pero sí que es verdad que para la gente novata es mejor este lado de aquí que el otro de ahí al lado. Así que vamos a irnos simplemente por aquí. Da igual si empezamos en este lugar o en el otro, es todo absolutamente igual. Vamos a irnos por esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a irnos hasta esta parte de césped donde hay un cable, una valla aquí, ya que esto permitirá que se abran estas puertas. Simplemente vamos a poner la máscara, ¿ok? Preparamos la máscara, ahí está. No lo tenemos, ahí le damos a abrir y hackeamos el cuadro eléctrico, ¿vale? Esto lo que va a hacer es básicamente abrir esta puerta y que podamos acceder a lo que sería el interior del juego, ¿vale? El interior del concesionario, ¿vale? Aquí encontraremos un montón de guardias. Simplemente vamos a ir con cuidado, pasando, ¿ok? Vamos a ir con cuidadito y vamos a ir a esta parte de aquí, que habrá una puertita, ¿vale? Simplemente le vamos a forzar la cerradura a esta puerta y ya estaremos dentro de lo que sería el concesionario. Ya estaremos dentro de la greña, ¿no? Ya estaremos dentro de toda la acción, ¿vale? Aquí mucho cuidado porque hay que hacer unas ciertas cositas, ¿vale? Entramos por aquí y lo que vamos a hacer es subir estas escaleras hacia arriba, ¿vale?
Subimos estas escaleras hacia arriba y aquí encontramos una puerta. Esta puerta la podemos o forzar o simplemente pegándole un disparo a la cerradura. ¿Vale? Ahí lo estáis viendo, se abre. Y lo que vamos a hacer es romper esta maceta de aquí, ¿vale? La vamos a romper, ahí está. Y nos vamos a acercar aquí, ¿vale? Estas macetas, por cierto, no las notan, ¿vale? Y también vamos a romper esa maceta de ahí para tener un poco más de libertad al moverte, ¿vale? Podemos movernos por aquí, podemos hacer un montón de cosas. Simplemente en este momento vamos a intentar llegar hasta esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar a un gerente, ¿vale? Tenemos que buscar a un gerente que es bastante parecido a los típicos gerentes de este juego. Vais a verlo muy claramente. Cuando lo veáis vais a saber de cuál hablo, ¿vale? Todas estas puertas, por cierto, se pueden abrir de esta forma, ¿vale? Ahí está, mirad. Este es el gerente al cual tenemos que intimidar. En este caso lo vamos a matar. Vamos a compactar su cadáver, ¿vale? Y ahora, una vez que tengamos ya al gerente, ¿vale? Este gerente, por cierto, puede aparecer aquí hablando con esta gente. Puede aparecer aquí dando una charla con varias personas, los cuales tendremos que reducir o matar o lo que sea. Puede también estar aquí hablando con un desarrollador o con alguien que está aquí en el ordenador. Puede estar ahí sentado en una de esas sillas. Puede estar en el despacho, que ahora os lo voy a enseñar dónde es. A ver, dame un segundito. Cogemos la tarjeta, esa señora no me ha visto. Puede estar aquí, por cierto, si esta puerta está abierta, puede estar aquí dentro, ¿vale? Y también puede estar en esa habitación de ahí, que es para mí la más complicada. Simplemente buscarlo, ¿vale? Y cuando lo encontréis, pues simplemente lo matáis o lo reducís y pilláis su tarjeta. En este caso estoy teniendo muchos problemas, ya que este mapa, lo bueno que tiene es que es muy cortito y realmente renta para subir rápido de nivel si sabes cómo funciona. También es que es muy divertido, a mí me gusta mucho la mecánica esta de los coches, me parece muy divertida en concesionario. Aunque sí es verdad que tienen muchos bugs a veces, pero es muy divertida para mí, la verdad. Y bueno, ¿por qué hemos quitado esta maceta de aquí? Pues para poder hacer así y poder asomar sin una maceta en medio. Así que vamos simplemente a ir por aquí, usaremos la tarjeta y aquí veremos una pizarra que pone New Staff Employee. Y le vamos a poner, que veis que por aquí un nombre. Este nombre lo vamos a tener que buscar en los ordenadores. En este caso se llama Bob Rogers. Veis que los ordenadores no tenéis que comeros la cabeza. Están literalmente marcados en amarillo. O sea que tampoco es una locura de decir, no, ¿dónde están los portátiles? No, ya estáis viendo que te lo marcan. O sea, el juego te ayuda bastante en ese aspecto. Simplemente acordaros de este nombre, ¿vale? Puede cambiar. Este nombre cambia por cada partida que hagas. En este caso es Bob Rogers, ¿vale? Y tener mucho cuidado con este mapa porque si rompéis un cristal va a saltar automáticamente la alarma. Así que no rompáis ningún cristal, tener mucho cuidado. Y en este caso, pues, ¿cómo saber cuál es el nombre? Pues simplemente veis esta chapita de aquí que pone el nombre pues simplemente buscar el nombre del que estáis buscando en la pizarra, ¿vale? En este caso David Bono, Carson Daniels, Michael Disarro. Mira, pues ha ocurrido lo peor, ¿no? Que es que tenemos que bajar al otro lado. Vale, pues simplemente vamos a esperar. Vamos a simplemente esperar a que tengamos un momento, ¿vale? Ya estáis viendo que hay mucho guardia en esta parte de arriba y siempre están pasando guardias, siempre es complicado. Así que siempre mirar bien antes de ir, antes de avanzar, ¿vale? Tener mucho cuidado, mucho cuidado, ¿vale? En este momento voy a tirar yo, ahí está. Uf, casi me pilla, pero bien, por suerte no lo hemos hecho. Ahí me la he jugado mucho, yo no os recomendaré que hicierais esa locura. Y vamos a forzar esta cerradura para poder acceder a estos ordenadores de aquí, ¿vale? Y bueno, pues simplemente buscar el nombre. En este caso es Bob Rogers. No se me tiene que olvidar que si no, estamos en un problema. Aquí en este caso yo también rompo esta maceta, ¿vale? No pasa nada. Mira, de hecho, esto es algo que puede pasar, tenerlo en cuenta. Los guardias bajan y suben de la zona, aunque esté cerrado la puerta, ¿vale? Si en el momento en el que lo abramos, los guardias bajan y suben de las puertas, así que tener mucho cuidado. Aunque os voy a enseñar un lugar donde guardar los cadáveres, que es este lugar de aquí, ¿vale? Este contenedor de basura, podéis simplemente abrirlo, meteréis la bolsa de basura, la bolsa de cadáveres y cerráis el lugar y ya está, ¿vale? Cuidado con la cámara, vamos a pasar por aquí y vamos a pasar a esta puerta de aquí, donde tendremos otros ordenadores, ¿vale? Tendremos aquí otros ordenadores. Mira, de hecho, en este caso ya lo hemos encontrado, simplemente vamos a acceder al sistema. Vale, y os explico, puede ocurrir que... de hecho, voy a jugármela para que lo entendáis, ¿vale? Ya en este momento lo que tendríamos que hacer es salir, pero voy a explicar una cosa, ¿vale? Puede pasar que si no encontráis en ninguno de los ordenadores marcados el ordenador que es, ¿vale? O sea, ninguno es el que estáis buscando vosotros. Puede ocurrir, ¿vale? Es muy baja la posibilidad, pero puede ocurrir de que el ordenador se encuentre en este lugar de aquí. Voy a intentar pasar rápido. Ahí está. Puede ser que el lugar donde esté el ordenador sea este de aquí, ¿vale? Si en ninguna de esas dos zonas que están marcadas en amarillo es el nombre, entonces significa que es en este lugar de aquí, ¿vale? Es así funciona, ¿vale? En este caso, bueno, ya se ha llamado la atención, pero mira, no pasa nada, no os preocupéis, porque esta zona, ¿vale? Esta zona lo bueno que tiene es que
Lo que tenemos que hacer es simplemente esperar al hackeo, ¿vale? Simplemente vamos a esperar al hackeo tranquilísimamente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ir preparando ya unos C4. Yo en mi caso la he liado parda y he llamado la atención por intentar hacerlo. Pero bien, ya lo hemos hecho, así que simplemente vamos a plantar los C4, ¿vale? Vale, en este caso, si lo hacéis bien, no llamará a la policía y tendrán más tiempo para hacerlo. Pero tú simplemente, pues, si venís en sigilo, pues simplemente tendréis que plantar unos C4, ¿vale? En este caso no pasa nada que llaméis la atención, ya que en mi caso me da tiempo, pero puede pasar que a ti no te dé tiempo exacto a hacerlo. Pero bueno, simplemente tenemos que plantar los explosivos uno a uno, ¿vale? Esto en sigilo, ¿vale? Yo en mi caso no voy a hacer ningún corte, ya digo. Voy a hacerlo como me salga, en este caso pues ha salido así. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer una vez plantados los C4, vamos por aquí. Ya en asalto prácticamente, ¿vale? Ya empezará la greña. Simplemente vamos por aquí, abrimos la puerta, vamos aquí, abrimos esto y tomamos el llavero. Y ahora simplemente vamos a elegir un coche de los que están aquí adelante. Simplemente lo desbloquearemos. Ahí está, abrir coche y conducir vehículo. Y ahora simplemente para adelante, recto, 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 recto. Saltamos este lugar y ahora tenemos que estar conduciendo hasta la huida, señores. Estamos conduciendo hasta la huida. Intentar pillar una velocidad bastante decente. Ya digo, el control es muy facilito, WSD. O sea, no tiene nada más. Eso sí es verdad que con mando esta huida se hace mucho más fácil. Pero yo estoy viendo que tampoco es tan complicado. Simplemente es una calle, una carretera, la cual simplemente pues tenemos que seguir recto. O sea, no te desviéis, simplemente ir recto, evitando los obstáculos, que es un poco la gracia de este mapa. Así que simplemente ir recto, evitando obstáculos y cosas. Así que nada, recto, recto, recto. Como veis tenemos un punto sin retorno, que en mi caso es bastante reducido. Pero puede pasar que, pues, para vosotros sea mucho mejor. Porque, claro, yo la he liado y pues claro, ha ocurrido lo que ha ocurrido. Pero en mi caso creo que me da tiempo, así que sin ningún tipo de problema vamos para adelante, ¿vale? Y en este caso aquí tendremos un giro a la derecha. Todo esto se marca con flechas, no tenéis ningún problema. Y yo en mi caso, pues lo que tenéis que hacer es aparcar aquí, ¿vale? Aparcamos, salimos con la F y llegamos a esta zona de aquí. Y ya está. Ya lo tendríamos, amigos y amigas, ¿vale? Lo he hecho muy rápido porque la he cagado en el momento. Pero si lo hacéis bien y no os la liáis y llamáis la atención, pues entonces podéis hacerlo mucho más relajado. Realmente no es tan apretado, ¿vale? Yo en mi caso os recomiendo que si llamáis la atención en ese momento, pues relajaos, ¿vale? Y simplemente pues esperar, ¿vale? En este caso me están llegando todos los loros ahora, que molestos son los loros, por Dios. Somos nivel ya casi 50, amigos y amigas, episodio 4 y casi somos ya nivel 50 del jueguito. Ya digo, esto no es para subir rápido de nivel y tal, simplemente es para enseñaros algunos mapas y enseñaros a cómo se hacen y tal. Así que vamos para allá, seguimos con otro mapita. Bien, amigos, sí, estamos otra vez en concesionario, ya que la verdad me ha sabido un poco mal hacer esa partida, así que vamos a volver a repetirlo. Y en este caso voy a intentar hacerlo bien. Voy a intentar hacerlo sin llamar la atención. Pero bueno, ya he hecho esa explicación, así que ahora pues vamos a hacer un poquito de seguir con esa explicación. Así vemos algún otro spawn o lo que sea. Y vemos otra situación totalmente distinta del mapa. Y así hago bien el mapa como se debería hacer, ¿vale? En vez de ir un poco a prisa. Aunque habéis visto que, bueno, llegas, pero llegas muy justito, ¿vale? Llegas muy justito. Tenéis que podía haber hecho mucho mejor la parte de coche, ¿vale? En este caso vamos a poner la máscara. Y como ya sabéis, vamos a esta zona de aquí, hackeamos el cuadro en la misma parte de la derecha. De hecho, en este caso, como veis, he salido en otro lugar. He salido en esta parte de aquí, fijaros. He salido en esta parte de aquí en vez de salir en la otra parte de la izquierda. Y simplemente vamos a volver a hacer lo mismo. En este caso, como veis, esta variación, pues está la puerta abierta, pues perfecto. Y en este caso, esta variación tenemos esta cámara delante de esta puerta. Pues simplemente la vamos a desactivar la cámara, desactivamos la cámara y ya, pues podemos abrir la puerta con toda la tranquilidad del mundo. Eso sí, tener en cuenta que está esa cámara ahí y que no os pase que a lo mejor un guardia salerte en la parte de abajo porque lo va a ver la cámara y pum, misión fallida y a la verga, ¿vale? En este caso llevamos inhibidores por eso, ya que en este caso realmente tampoco es tan necesario. Vamos a abrir esa puerta, darle a disparar, disparamos ahí, perfecto, ya tenemos todo movido. Vamos a movernos por aquí, tranquilísimamente. Cuidado con las esquinas, ¿vale? Cuidado con las esquinas en este mapa porque son muy dolorosas. Asomar bien, con cabeza, ¿vale? En este caso, pues mira, tenemos esta situación donde están haciendo... Ahí está, están en esta charla de aquí, ¿vale? Entonces tenemos al gerente aquí. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es... Pues... Vamos a bajarlos normal, sin matarlos, ¿vale? Sin matarlos. Vamos a hacer así. Vamos a decir que venga para acá para evitar más problemas. Y vamos a empezar a atar a todos. Vamos a atar a todos, tenemos la tarjeta, ¿vale? Y vamos a traerlo para acá. Ven aquí, perfecto. Ven aquí, acaba de atravesar esa silla, señora.
Vale, y ahí está, vamos a hacer esto con todos. Vamos a hacer esto con todos. Y esta va a ser como la solución pacifista, ¿no? La solución pacífica de este mapa. A ver si funciona, estáis viendo. Bueno, también podemos hacerlo así, pero bueno. Yo ya digo que lo recomendable, si está en una mala situación el guardia, pues en una mala situación el gerente, pues lo matéis y ya está. O sea, no os calentéis la cabeza. En este caso lo estoy llevando aquí, ya que es una zona relativamente segura. O sea, no hay ninguna zona segura realmente en este mapa. Bueno, sí hay una, os lo voy a enseñar ahora, de hecho. Ven aquí, por favor. Guardia. O sea, por favor. Creo que voy a tener que matarlo, porque va a venir para acá un guardia, creo. A ver si me da tiempo a traérmela. Ven rápido, que creo que viene un guardia. Ven rápido que viene un guardia, creo. Vamos. On me. Ay, malditos bugs de mover a los civiles, de verdad, que están bugueados, que flipas, de verdad, Venga, hombre, ven aquí. Aquí, perfecto, mira, ya parece que ha querido. Muy bien, y ahora tú, gerente, ven aquí. Aquí amontonando a todos aquí a modo de carrusel. A ver, gerente, que vengas aquí, te estoy diciendo. O sea, a este lugar de aquí, a este preciso lugar. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Muy amable, hay que ser pacifista, señores, amable. Hay que ser amable, vale, vamos a poner la tarjetita aquí. Y en este caso, como veis, nos van a tocar otro nombre distinto, Caroline Worcester. Así que vamos a buscar a Caroline Worcester. A ver, joder. Y justo tocan este en principio. Bueno, menos mal que ya he explicado anteriormente cómo funcionaba este mapa. Pero bueno, me hubiera jodido que esa fuera la primera explicación del mapa. Menos mal que he podido explicarlo bien. Menos mal que he podido, creo yo, explicarlo de la forma más decente posible. Uy, no. Ay, voy a tener que matarlo. Me apena esto porque quería hacerlo de la forma más pacífica posible. Pero bueno, mira, oye, le he disparado tan fuerte que ha sido atravesado en la puerta de hierro, pero bueno, no pasa nada, ya está, amigos. Se acabó el pacifismo, ya no hay pacifismo dentro de mí. Así que nada, compactamos al cadáver. Cuidadito con la camarita de aquí. En este caso vamos a ponerlos aquí para evitar que haya problemas con la cámara. Y bien, salimos de aquí. ¡Opa! Bueno, pues otro más. Otro para el bingo, señores. Venga, pues nada, contestamos otro guardia. Bueno, otro para bingo, señores. Segundo guardia. En este caso creo que con esto ya, vamos, no creo que se alerte mucho más. Como veis, ese tiempo ya va pasando. En este caso yo, porque tengo un mod que sé el tiempo que dura. Pero simplemente darle a hackear y ir bajando, ¿vale? Volver por vuestros pasos. Y vais a tener que ir a la camioneta para pillar unos C4s, ¿vale? Vais a tener que ir a la camioneta para pillar unos C4s. ¿Ves? Haz así más tranquilo. Lo puedo explicar sin la prisa de tengo la alerta y no quiero fallar el mapa, ¿vale? Entonces simplemente tomamos los explosivos de aquí, de la caravana. Por eso es importante que... Bueno, de la van. Y por eso es importante que en cuanto hackeéis, bajéis, intentéis bajar por el lugar por donde hemos bajado nosotros. Y ahora simplemente ponemos los 4 C4. Como veis, respecto al anterior mapa, aquí no tenemos la presión de ¡ay, tengo que hacerlo rápido porque si no! No. Aquí, como estáis viendo, no hay ningún tipo de problema. Vamos poco a poco. Poniendo los C4, seguimos en sigilo, con lo cual perfecto. Así que nada, plantamos los 4 C4s, amigos. Y bueno, ya en este caso se ha alertado, pero ya nada, ya no hay tiempo. De hecho es un civil porque se ha agachado. Simplemente ponemos nuestro dispositivo ECM y vamos rapidísimo, corriendo. Abrimos la puerta, abrimos aquí, tomamos el llavero y nos vamos a coger otro cochecito, que en este caso vamos a coger uno que nos gusta. A ver, este rojo va a ser nuestro favorito. Abrimos el coche, lo conducimos y a correr. Cuidado con esos pidones de ahí, cuidado con los civiles. A ver, cuidado civil. Ahí, perfecto. Ahí está, muy bien. Y ahora bajamos y nada, conducimos como si nada, señores. Conducimos como siempre, ¿vale? Intentar llevar una velocidad bastante decente, pero con cuidado de no chocaros, ¿vale? Con cuidado de no chocaros. Ir con cabeza porque os conozco. Y habrá alguno que irá a 300 por hora sin frenar en ningún momento y se chocará y volteará el coche y tendréis que reiniciar la misión, ¿vale? Entonces en este caso creo que tengo el volumen muy alto. Perdonar si está el volumen demasiado alto. Pero, bueno, tampoco es, ya estáis viendo que tampoco es muy complicado. Y a mí de verdad que no me parece tan mal el manejo de los coches en este juego. De verdad, sinceramente, este coche, ojo, la moto de Rush, por ejemplo, del atraco de motociclistas es un dolor de huevos. Pero este coche en específico, el Falcogini, me gusta mucho cómo se conduce. Me parece muy cómodo, la verdad. Y tiene puedes contravolantear y tal, o sea, tiene ahí su mecánica, ¿vale? Entonces ya estamos llegando, amigos y amigas. Y ahora simplemente con toda la calma, ya estoy viendo que he llegado en 1 minuto. Así que eso, sin pausa, pero sin prisa, señores. Vamos por aquí tranquilísimamente, ¿vale? Y metemos aquí el coche. Y ya está, bajamos del coche con la F. Y simplemente, una vez que pasemos esta barrerita, terminado absolutamente el mapa. Llegamos a nivel 50, amigos y amigas. Y nada, quería explicar este mapa bien,
Porque sí que es verdad que lo había explicado de aquella forma, ¿no? Porque tenía mucha prisa y tal y quería volver a repetirlo para redimirme un poco de ese problemita. Así que nada más, amigos y amigas, nos quedamos en nivel 51. Espero que os haya gustado el vídeo. Sí que es verdad que hoy no he enseñado tanto mapa, pero bueno, mañana queda otro mapa muy interesante y de hecho es un mapa bastante clásico. Lo veréis, lo veréis, lo veréis. Creo que os va a molar bastante. Así que nada, amigos y amigas, nos vemos en el próximo capítulo. Recordad, like, suscribiros para que esta serie continúe. Si no veo mucho apoyo en este vídeo, esta serie no continúa. Así que nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Es flipante. Nos vemos en el próximo. Soy Dinax. Chao.